Bien, entonces continuemos con la interesante historia del maestro José Luis Carvalho. Usted nos comentaba que en sus inicios no fue fácil de pronto pasar esa transición de la curiosidad en las presentaciones de un colegio a luego terminar, digamos, una preparación en el conservatorio para empezar. Ujú. Por favor, continúe con la historia. Pues tocaba las puertas de las diferentes disqueras, ¿no? En esa época Mag, Virrey, Sonoradio, Ifopesa y otras disqueras pequeñas también. Y para buscar trabajo como productor musical, no tanto a veces, sino porque le decía, yo tengo canciones, ¿no? Tengo canciones y quisiera grabar. Inclusive le decía, tengo una agrupación musical también y quisiera grabar. Y no, me cerraban la puerta, pues, ¿no? Y un pequeño paréntesis, maestro, Ujú. ya que usted habla de las canciones que, por supuesto, para el público hasta ese momento no era conocida. Ujú. ¿Cuál fue su primera obra que de repente muchos no sabemos? Esa obra de la primera obra de jovencito. Ya, fue una música tropical, porque en ese tiempo estaba de moda los paquines, las primeras canciones de los paquines. Y me acuerdo que hice la producción, grabé, me aceptó, y no por iniciativa del dueño que era Alberto Maraví, sino de un productor que se llamaba Pablo Flores, que trabajaba con el señor Alberto Maraví, cuando todavía no estaba en Guillermo Danza en la izquierda, sino estaba por ahí por la avenida Washington, Washington. Entonces él me acepta y me dice, bueno, si tienes el grupo, quiero escucharlo. Armé un grupito en la Ciudad de Dios y me escuchó, ¿no? Me dice, bueno, está bien, me dice, puede grabar. Entonces me da la hora del estudio, grabamos en la avenida Arenales, me acuerdo, en Elías Ponce, pero esta producción no sale, pero a mí me da el acetato, que es el que tengo hasta ahora. Es dos cumbias instrumentales, ¿sí? Dos cumbias instrumentales. Todavía tengo esas canciones ahí. Uno de estos días lo voy a subir ahí en YouTube para que, pues, tantos admiradores, fans que hay de mi música puedan recrearse en estas versiones que fueron las primeras que grabé, pero nunca salieron a la venta por X motivo, ¿no? Quizás había desavenencias con el señor Maraví también y el señor Pablo Flores, que era su productor en esa época. Pero ahí están esas dos grabaciones instrumentales que Instrumentales tengo. tenía que ser, ¿verdad? Porque Sí, en sí, ese entonces muchos de los compositores empezaban con lo instrumental, sí, ¿verdad? así es, ya. ¿Y usted podría regalarnos, nos daría ese privilegio de escuchar esa primera obra instrumental que usted compusiera? Me hubiera dicho para venir preparado porque en realidad, mira, no me jacto de ser un proligio compositor, pero son tantas obras como esta que me estás hablando en realidad y te estoy mencionando. No he venido preparado ni me acuerdo exactamente, pero sí te prometo, fíjate, ponerlo e inclusive darte un link muy especial antes de que salga al público para que lo tengas en tu página, estas dos Desde ya versiones. agradecida, maestro. Ya, gracias, gracias. Eh, Continuemos. Entonces, usted nos comenta que el señor Alberto Maraví fue una persona relacionada, digamos, con lo que usted estaba haciendo, ¿verdad? ya, Pero a su misma vez, habían otras personas que de pronto confiaban, de pronto sí, se podría decir. ya, porque casi yo no tenía un acercamiento con don Alberto, sino con el productor. Pero quizás a veces el que manda pues es el que está arriba, ¿no? El dueño en este caso era Ya. el señor Alberto Maraví, que ni me conocía. Ya posteriormente me acuerdo que como un honor para mí, él llega a buscarme a mi casa, pasaba el tiempo después que había grabado ya con Chagalón. En esa época entonces, cuando yo empiezo, era muy un sufrimiento pero grande, porque ser músico en esa época, y no sé si hasta ahora, pero en esa época era muy duro, y hacer este tipo de música más aún todavía, ¿no? Tanto tocar puerta, y yo insistente, hasta que en una oportunidad pues me llama también el maestro Enrique Lynch, es argentino, no sé si hasta ahora vivirá, y él era productor en la izquierda Sonoradio, ¿no? Como habían otros productores. En esa época estaban de moda ahí mucho los Diablos Rojos, los Yungas, me acuerdo.
y pura música criolla que hacían también, hay muchísima música criolla. Entonces él me llama, pero me llama para hacer covers primero, ¿sí? Copias de éxitos que están de moda. Y en esa época estaba de moda, pues, recién en el campo, Olguita, esos éxitos de esa época, y yo hacía copias. Entonces, el trabajo de él era hacerlo ya, para ayer, como se dice, ¿no? Que ya lo tuviera el trabajo. Era inmediato. Inmediato, inmediato. Y a veces habían canciones que yo tenía que poner ahí en el mismo estudio de grabación. Yo me preparaba, yo estaba preparado ya con muchas canciones instrumentales y es posible a veces hasta en el estudio he puesto parte de letra nada más y así quedaron, ¿no? Por ejemplo, ahí... y eso forma parte de la experiencia, ¿verdad? Sí, lógicamente, y eso me ayudaba también a aprender cómo ser un productor, cómo manejar los músicos, cómo dirigirlos, ¿no? Es muy importante eso, tener la experiencia que claro, me ayudó en esa época. ahora usted que es productor y puede verse en esa situación con personas que recién están empezando, puede exigir, ¿verdad? Ese nivel, porque sabe que se puede. Claro.